Hola, bienvenidos a esta clase relacionada con el análisis de los estados financieros. Esta clase es muy importante puesto que se solicita en su proyecto, que en cuestiones prácticas, que elaboren un estado de resultados y que elaboren un balance general, perdón, y apliquen el análisis de las razones financieras. Entonces, pues bueno, pues es muy importante que pongan atención en este tema, puesto que va a ser eminentemente práctico. Bien, aquí ven una imagen, se trata de un estado de resultados de una empresa X al 31 de diciembre de 2001. Si se dan cuenta, bueno, pues también incluye las cifras del 2000 y de 1999. ¿Por qué? Muy simple. En los estados, en el análisis financiero, bueno, pues generalmente es conveniente que se muestre las diferencias entre un ejercicio y otro. En este caso, previo al 2001, que es el análisis que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, pues tienes para compararlo el análisis del 99 y del 2000. Generalmente este tipo de análisis es comparativo. Bueno, todos los datos, la información que vamos a ir analizando en las razones financieras que siguen en la presentación, pues ustedes lo pueden checar aquí, los datos surgen de las cifras del año 2001 del estado de resultados. E igualmente, bueno, pues aquí ven una imagen del balance general de la misma empresa, de la empresa X, en millones también de pesos. Bueno, pues al 31 de diciembre del 2001. Recordemos que la información que brinda el balance general es a una fecha específica, en tanto que el estado de resultados, bueno, pues es a un periodo específico que puede ser de un año. Bien, y reitero, todas las cifras que vayamos obteniendo o que vayamos empleando para calcular las razones financieras van a ser obtenidas de esta columna. Para no estarnos regresando y volviendo otra vez a donde nos quedamos, bueno, pues yo les voy a ir comentando que de aquí salen y ya ustedes ya podrán revisarla más con más detenimiento de dónde salen esas cifras, si así ustedes lo desean. Bien, el análisis de razones hoy vamos en este caso a aplicar la técnica del análisis de los estados financieros. Y bueno, pues el resultado, el estado de resultados muestra la pérdida, la utilidad de una compañía y su balance general, el valor de sus activos, pasivos y capital contable. Juntos, estos dos estados proporcionan los medios para responder dos preguntas críticas. Uno, ¿cuánto ganó o perdió la organización? Eso ya lo habíamos visto cuando vimos el análisis del estado de resultados, o bueno, simplemente cuando lo vimos cómo se elabora, ¿no? Y por otro lado, ¿cuánto vale actualmente la organización con base en sus valores históricos del balance general? Entonces, estas dos preguntas, la primera se contesta con el análisis del estado de resultados y la segunda con el análisis del balance general. El análisis de razones se enfoca más de cerca la información compleja del estado de resultados y del balance general, de modo que los administradores, los prestamistas, los propietarios y otras partes interesadas puedan medir la productividad, la rentabilidad y la mezcla de financiamiento de la empresa, además de compararla con otras entidades similares. En pocas palabras, pues, podemos decir que una razón es simplemente un número dividido entre otro, de suerte que el resultado muestra la relación entre las dos cifras. Las razones financieras se usan para ponderar y evaluar los resultados de una empresa. Primero tenemos las razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad miden cuánto ingreso operativo o utilidad neta puede generar una organización en proporción a sus activos, al capital contable y a sus ventas. Son tres razones de rentabilidad. Estas tres son
relacionadas con el margen de utilidad, la primera, la segunda, rendimiento sobre los activos y la tercera, rendimiento sobre el capital contable. Bueno, pues vamos a ver estas tres razones. Margen de utilidad. Esta razón se obtiene dividiendo la utilidad neta entre las ventas. En este caso, bueno, son de utilidad neta son 589.70. Esto ustedes lo pueden ver en el estado de resultados que vimos al principio de esta presentación y se divide entre las ventas, el volumen de ventas, que también se toma del estado de resultados. Entonces, para elaborar esta primera razón financiera de nombre margen de utilidad, se emplean datos única y exclusivamente del estado de resultados. Bueno, y esta razón, el resultado es 6.21%. ¿Cómo interpretar esta razón financiera? Bueno, pues podemos decir que esta empresa generó utilidades un poco mayores a 0.6 por cada dólar de ventas. Sí, me explico. O sea, por cada dólar de ventas, la empresa ganó 0.06. ¿Sí? Esto es muy importante porque vean ustedes, si una empresa ganó 70,000 pesos, por decirlo así, sobre ventas de 700,000, pues tuvo una utilidad de 10%. Podríamos decir que es algo pues, satisfactorio, ¿no? Una utilidad del 10%. Pero ¿qué pasa si esta misma u otra empresa gana los mismos 70,000 pesos, pero sobre una venta de 7 millones? Bueno, aquí la utilidad sería de 1%. Entonces aquí sí hay problema. Aquí el puesto del director general o gerente general estaría en riesgo. Entonces, dense cuenta cómo pues son tan importantes las razones financieras, ¿sí? Entonces, yo espero que con este ejemplo, bueno, pues quede claro la importancia de esta primera razón llamada margen de utilidad. El segundo, rendimiento sobre los activos. Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el activo total, que también, bueno, pues en este caso, la utilidad neta se obtiene del estado de resultados y el activo total se obtiene del balance general. Si ustedes ven las cifras, bueno, pues ahí están 589 entre 5,809.60. Digo, para no estar repitiendo, les pido de favor que ustedes puedan regresar y ver el importe en los estados financieros que registré al principio de la presentación. El resultado es 10.13. ¿Cómo interpretamos este dato, este número? Cada peso de activo generó un rendimiento de 10.1, o sea, poco más de 0.10. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, por cada peso de activo total, ¿sí? Se genera un rendimiento de 10.1, ¿sí? Entonces, esto comparado con el promedio de una industria, bueno, pues ahí se deduce si es bueno o es malo, ¿sí? Este rendimiento. El 3, rendimiento sobre el capital contable. Utilidad neta que se obtiene del estado de resultados entre el capital contable que se obtiene del balance general. Se obtiene una cifra de 16.8%. En esta empresa, por cada peso que invierten los propietarios, obtienen poco más de 16 centavos de ingreso, que es lo mismo que una utilidad del 16.8%. Es decir, ese capital contable es el dinero, es el capital aportado por los accionistas, por los dueños. Entonces, por cada peso que invierten, ¿cuánta utilidad obtienen? Si ustedes multiplican 16.8% por 3,494.5, que es el capital contable, van a obtener la utilidad neta. Entonces, reitero, esto depende, bueno, pues del promedio de la industria. Por eso es que generalmente se hacen comparativos con otras empresas de la misma industria. Y también, bueno, pues por el lado empírico o práctico, si el dueño, sus expectativas eran ganar por lo menos el 50% de lo que invierte,
y está ganando el 16%, bueno, pues ustedes se darán cuenta que va a mostrar su inconformidad y va a empezar a ver dónde está el problema y probablemente pues esté en riesgo el puesto del gerente general o director general de esta empresa. Razones de utilización de activos o también se le conoce como razones de actividad. En esta, las razones de utilización de activos o actividad sirven para medir cuán bien una empresa usa sus activos en la generación de sus ventas. Y bueno, pues son tres razones también. La primera es rotación de cuentas por cobrar, la segunda rotación de inventario y la tercera razón de rotación de activo total. La primera, rotación sobre cuentas por cobrar. Esta se obtiene dividiendo lo que son las ventas por cuentas por cobrar. Ventas se obtiene del estado de resultados y cuentas por cobrar se obtiene del balance general. El resultado es 5.9%. Indica que esta empresa cobró sus cuentas por cobrar 5.9% al año. También podríamos decir que, bueno, pues también refleja la prontitud con que la organización cobra sus ventas a crédito, o sea, qué tan rápido cobra sus ventas. ¿Sí? Y la dos, rotación de inventario. Esta se obtiene dividiendo las ventas que obtienes del estado de resultados entre el inventario que obtienes del balance general. El resultado te da 6.7%. Esta empresa repuso sus existencias 6.7 veces durante el año. Esto nos puede indicar dos cosas. Uno, entre más alto sea el número, ¿sí? 6.7, por ejemplo, o 8, 9 o 10, pues puede significar que la empresa da una alta rotación a sus inventarios, ¿sí? O sea, mueve sus inventarios muy rápido y eso puede ser bueno, pero también puede ser malo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que cuando una empresa mueve sus inventarios de una forma muy acelerada, hay que evaluar, hay que verificar que realmente se hayan surtido todos los pedidos de los clientes, que no haya habido, que porque no, por darle rotación al inventario, no haya existencia en el almacén de productos terminados y que se hayan quedado pedidos sin surtir precisamente por dar énfasis a esta razón, ¿sí? Por darle rotación al inventario, no mantengamos existencias y se queden pedidos sin surtir a los clientes y se pierdan clientes. Entonces, en ese caso, bueno, pues se dan cuenta, hay que tener mucho cuidado con con esta razón, porque lo que nos indica no necesariamente es lo mejor, ¿sí? Hay que ir más allá. 3. Razones de rotación de activo total. Se obtiene al dividir las ventas entre el activo total. Las ventas, pues bueno, pues ya lo he reiterado, las tomas del estado de resultados y el activo total, bueno, lo obtienes del balance general. En este caso, el resultado es 1.63%. ¿Qué te indica esta cifra, este número? Bueno, pues que esta empresa generó 1.63 de ventas por cada dólar de activo corporativo total. O sea, por cada peso en este caso peso o dólar, ¿verdad? Que se haya generado por ventas, bueno, corresponde a 1.63, ¿no? Entonces, también sumamente importante, ¿sí? Bueno, el siguiente tema, razones de liquidez. Las razones de liquidez comparan el activo circulante de corto plazo con el pasivo circulante, también de corto plazo, ¿sí? Para calcular la prontitud con que una compañía puede convertir otros activos en efectivo, a efecto de liquidar sus deudas conforme venzan. La primera razón es la razón del circulante y se obtiene al dividir el activo circulante entre el pasivo circulante. Ambos se obtienen del balance general, ¿sí? Si ustedes ven en las cifras de los estados financieros que presenté al principio, van a ver que el valor del activo circulante para esta empresa es de 3.625 millones
y el pasivo circulante, o sea, sus deudas a corto plazo, corresponde a 1,786,7 millones de pesos. Esta diferencia te da igual a 2,03%. ¿Sí? Lo que indica que por cada peso de pasivo circulante, la empresa tuvo 2,03 de activo circulante. O sea, ¿qué significa? Que para pagar la deuda de un peso, por decirlo así, pues va a tener 2,03 pesos de reserva de activo para responder a esa deuda a corto plazo. Entonces, pues podríamos decir que es una situación hasta cierto punto sana. Bueno, ¿comparada con qué? Por eso hago énfasis, comparada con empresas del mismo giro o rama industrial. La razón de liquidez, también llamada prueba ácido, la prueba del ácido. Esta es muy importante, esta, esta razón. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Es una medición más estricta de liquidez, ya que excluye el inventario, el activo circulante de menor liquidez. Esta razón mide cuán bien una organización puede cumplir con sus obligaciones circulantes sin recurrir a ventas de existencias. Es decir, el activo circulante, que son todos aquellos activos que se pueden convertir en dinero en un plazo menor a un año, ¿sí? Entonces, esto aquí ya no entra el inventario, le quitas el inventario, ¿sí? Esto lo divides entre el pasivo circulante y bueno, pues aquí te da el resultado. 2,201 millones entre 1,786 millones te da un número de 1,23%. ¿Qué indica esto? Que la empresa tuvo 1,23 pesos invertido en el activo circulante después de excluir el inventario por cada peso del pasivo circulante. ¿Qué significa esto? Que aún así la empresa cuenta con liquidez, ¿sí? O sea que tiene un respaldo de 1,23 pesos de activo por cada peso de deuda que tiene en el vencimiento a corto plazo. Entonces puede ser que sea una situación hasta cierto punto sana, pero pues no tanto. Bueno, lo siguiente tema son razones de utilización de deuda o apalancamiento. Son razones que miden cuánto endeudamiento usa una organización en relación con otras fuentes de financiamiento, como el capital contable. La primera es razón de deuda sobre activo total. Aquí se divide lo que es la deuda total, ¿sí? Que es lo mismo que pasivo total, entre activo total, ¿sí? Esto lo van a encontrar única y exclusivamente en el balance general, no tiene nada que ver en lo que es el estado de resultados. El resultado te da 40%, lo que significa de cada peso de activo total de la empresa, 0,40 se financia con deuda. El 60% restante proviene del capital contable. O sea, ¿qué significa esto? Que de todos los activos del que tiene la empresa, el 60% fue financiado o fue, pues sí, financiado a través de las aportaciones directas de los socios, de los dueños. Y el 40% restante, pues corresponde a deuda. Pues por eso que, bueno, pues en una empresa, en un balance general, nunca va a coincidir lo que son los activos totales con el capital contable. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la totalidad de los activos, también una parte muy importante, en este caso el 40%, se financia a través de deuda. ¿Sí? De deuda, hablar de deuda, pues nos referimos, por ejemplo, a créditos solicitados a bancos, ¿sí? E incluso hasta apalancamiento financiero a través de proveedores, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver en otro tema. 2, razón de utilidad sobre intereses, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Utilidad antes de intereses e impuestos entre gastos de intereses, ¿sí? Esto lo vas a obtener exclusivamente del estado de resultados. En este caso, si ustedes ven el estado de resultados, bueno, en la utilidad operativa te va a dar 1,014, tienes 1,014,20. Réstale a esto los 34,20 que son otros ingresos y vas a obtener 980,1. ¿Sí? Eso lo vas a dividir entre
gastos de intereses 58.7, que también te lo expresa en el estado de resultados del 2001 y te va a dar el importe de 16.7%. Y bueno, pues esto significa que la empresa tuvo ganancias equivalentes a más de 16 veces lo necesario para pagar sus gastos de intereses. O sea, podría pagar 16 veces la empresa los intereses que le está generando su endeudamiento, ¿sí? Entonces, pues podemos decir que es una situación sana financieramente hablando, ¿sí? Datos por acción. Los inversionistas suelen usar los datos por acción para comparar a organizaciones sobre una misma base, la de cada título bursátil. En general, cuanto más acciones tenga una compañía, tanto menor el ingreso disponible por acción. Y aquí, bueno, pues la primera es utilidad por acción. Se obtiene al dividir la utilidad neta entre el número de acciones en circulación, ¿sí? Aquí lo tienes. También esto lo vas a obtener del estado de resultados, tanto del 2000 como del 2001, ¿sí? Entonces, esto es comparativo. La utilidad de la compañía aumentaron en 2.7. Las utilidades de la compañía aumentaron 2.7 en el año 2000 a 2.16 en el 2001. Esto es lo que nos dice estas razones de datos por acción. Y bueno, y la otra son los dividendos por acción. Y los dividendos por acción son los pagos en efectivo reales antes impuestos que se reciben por cada acción que se posee. Esta razón guarda una relación estrecha y evidente con las utilidades por acción y es simplemente otra forma de analizar el rendimiento total de la inversión de los accionistas. ¿Y cómo se obtiene? Pues bien, dividendos por acción es igual a total de dividendos pagados entre número de acciones en circulación. Esto también lo obtienes, estas cifras del estado de resultados. ¿Y cómo lo interpretas? Bueno, un inversionista que tenía 100 acciones en la compañía en el 2001 recibió pagos de dividendos en efectivo que totalizaron 48 pesos durante el año. Y bueno, pues esa es la interpretación. Bueno, pues llegamos al final de la presentación. Si se dan cuenta, es simple y sencillamente elaborar sencillos cálculos aritméticos. Lo que importa no es tanto elaborar o saber elaborar el cálculo, sino saber qué dividir, qué cantidad expresar como numerador, qué cantidad como denominador, pero lo más importante así aún es la interpretación. Entonces, dense cuenta aquí, pues la importancia que tiene el análisis de estos dos estados financieros primarios, que es el balance general y que es el estado de resultados. Bueno, pues le dejamos aquí es el final. Próximamente les haré entrega del siguiente video y bueno, pues ya estaremos en clase en línea el próximo domingo. Gracias, hasta luego. Hola, bienvenidos a esta segunda entrega de la clase de administración financiera. Y bueno, pues en esta clase vamos a analizar el tema de el capital de trabajo, la administración del capital de trabajo. Pues bien, pues vamos a empezar con una breve introducción. Y bueno, pues la importancia de la administración eficiente del capital de trabajo, pues es indispensable, dado que la variabilidad o la viabilidad, perdón, de la empresa depende de la capacidad del gerente de finanzas para mejorar, pues de manera efectiva, las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. La meta de la administración del capital de trabajo o administración financiera a corto plazo, pues es manejar cada uno de los activos corrientes de la empresa. Bueno, aquí hago la aclaración. Por activos corrientes de la empresa me refiero al activo circulante. Y cuando hablamos de pasivo corriente, nos referimos también a pasivo circulante. Y recordemos que el activo circulante son aquellos propiedades o derechos de la empresa que pueden convertir
hasta cierto punto o con cierta facilidad en efectivo a un plazo menor de un año. Y bueno, pues a esto nos referimos con los inventarios como activos corrientes de la empresa, los inventarios, las cuentas por cobrar, los valores negociables y el efectivo, así como pues los pasivos corrientes, que bueno, pues son deudas con vencimiento a corto plazo y que aquí contemplamos, por ejemplo, a documentos por pagar, deudas acumuladas y cuentas por pagar. Para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que contribuye de forma positiva al valor de la empresa. La administración del capital de trabajo, pues reviste una gran importancia para las empresas, pues incluso se ha determinado que la mayor parte del tiempo en la administración financiero lo dedica a la administración del capital de trabajo. Ha habido investigaciones incluso que pues arrojan que aproximadamente 30 horas en promedio mensuales los administradores financieros utilizan a administrar el capital de trabajo. O sea, ponen mucha atención a este tipo de, pues, de administración porque impacta profundamente en la empresa. Ahorita lo vamos a ver y ahorita vamos a deducir el por qué tanta importancia. Entonces, al hablar, hago mucho énfasis para no estarlo repitiendo a cada rato. Al hablar de activos corrientes, nos referimos o nos vamos a referir a la representación de la inversión en activos circulantes, que por lo general son a corto plazo, menor de un año. Y cuando hablamos de pasivos corrientes, pues esto representan el financiamiento a corto plazo. Podemos decir entonces que en general, cuanto mayor sea el margen por el que los activos corrientes de una empresa cubren a sus pasivos corrientes, pues más posibilidad tendrá de pagar sus cuentas cuando estos lleguen a su vencimiento. Esto es muy de sentido común. Si la empresa tiene dinero o tiene valores que se los puede convertir muy fácilmente a dinero, pues significa que la empresa va a hacer frente o va a poder cubrir sus deudas conforme éstas vayan venciendo. Y a la larga, una empresa que sus deudas a corto plazo sean mayores o excedan a sus valores o su dinero en efectivo, la empresa no va a poder hacer frente a esas obligaciones. Entonces, bueno, pues ahí hay un riesgo y pues en esta presentación vamos a analizar pues también lo que es el riesgo financiero. Bien, pues vamos a seguir avanzando. Capital de trabajo. El capital de trabajo, bueno, pues decimos que son los activos corrientes menos pasivos corrientes, ¿sí? Ya vimos que son los activos corrientes, que son los pasivos corrientes. Administración del capital de trabajo, administración de los activos y pasivos corrientes. Bueno, pues ya vimos desde la primera unidad o la primera materia que se llevó, una definición de administración o varias. Entonces, pues ya saben a qué nos referimos con administración. Activos corrientes, como se los mencioné ahorita en la introducción, los activos son activos a corto plazo que se espera se conviertan en efectivo en un periodo de un año o menos. Y aquí, bueno, pues están integrados como el efectivo, o sea, el dinero en efectivo, ya sea que se tenga en caja chica o cuentas bancarias, así también los inventarios y los inventarios de productos terminados que tenemos en el almacén listos para la venta y las cuentas por cobrar, aquellas facturas que tenemos que cobrar a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como activos corrientes. Y los pasivos corrientes, bueno, pues pasivos a corto plazo que se espera que sean pagados en un periodo de un año o menos. Y aquí pues integran lo que es las cuentas por pagar a proveedores. Las empresas tienen proveedores que les suministran materia prima. Entonces, por ejemplo, bueno, pues esos proveedores tienen por lo general de vencimiento a 30 días en promedio. Entonces, esas son las cuentas por pagar.
También se considera como pasivos a corto plazo las deudas a empleados, eh, por ejemplo, por ciertas prestaciones, bonos, etcétera, ¿no? Y a gobierno, por ejemplo, cuando se tiene que hacer las declaraciones de pago de impuestos. Ahí también, pues, integra, ¿no? Y cuentas por pagar, bueno, pues aquí a bancos, ¿no? Cuando se solicitan créditos bancarios para la compra de maquinaria, equipo para el financiamiento a corto plazo de materia prima, bueno, pues aquí también se considera como deudas o cuentas por pagar a los bancos. Entonces, bueno, pues en términos generales, ¿qué es el capital de trabajo? Entonces, bueno, pues aquí decimos que el capital de trabajo son los activos corrientes que representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la producción normal del negocio, ¿sí? ¿Qué es la producción normal del negocio? Bueno, pues son las actividades, las operaciones diarias que realiza el negocio para transformar su materia prima en mano de obra. Entonces, esta idea que plasmamos aquí en la diapositiva, esta idea incluye pues la transición que generalmente es recurrente, ¿sí? Que usamos, la empresa usa efectivo, o sea, dinero, para comprar inventarios, ¿sí? Inventarios que posteriormente se convierten en productos terminados, se venden, se convierten en cuentas por cobrar, se cobran las cuentas y otra vez se regresa el efectivo a la empresa, ¿sí? Entonces, también entran aquí, además del efectivo, también entran los valores negociables, que son ciertos sustitutos del efectivo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con valores negociables? Pues son varios, ¿no? Por ejemplo, son las acciones, ¿sí? De las empresas que son títulos valor, también son los bonos que cobran la forma, tienen la forma como tarjetas o cupones, que pueden intercambiarse. También forma parte de los valores negociables, las acciones preferentes, que son derechos predeterminados hacia determinados socios. También lo que se conoce como los ETFS. En el extranjero se conocen así, en México se le conoce el término común como fideicomiso, ¿sí? Y que bueno, pues estos sirven para realizar inversiones en los mercados de deuda. También como valores negociables tenemos a los futuros, que bueno, pues son títulos valor que bueno, donde se establecen a priori el precio de una mercancía. También forma parte de los valores negociables las opciones, que son instrumentos financieros. Y también conforman aquí los valores negociables, lo que se conoce como los fondos de cobertura. Y estos fondos de cobertura, bueno, pues se dice que son pocas las personas que pueden invertir en ellos, ya que, bueno, pues son bastantes elevados y el riesgo que se corre también es muy elevado. Entonces, en finanzas vemos que un instrumento financiero que es de un riesgo elevado, pues generalmente te va a dar un rendimiento muy elevado, pero muy pocas personas pues tienen los fondos suficientes para invertir y pues mucho menos arriesgarse a perder pues todo lo que tienen. Entonces se pierde o se gana mucho, pero bueno, pues ahí está la aversión al riesgo. Bueno, son otras cuestiones, ¿no? Bueno, capital de trabajo neto. Diferencia entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Entonces, eso se le conoce como capital de trabajo neto. Todas estas definiciones son muy importantes que ustedes las tengan presentes porque pues, recordemos que hacen un examen, aunque tenga poco valor el examen, pero bueno, pues sí les afecta en su calificación. Equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Existe un equilibrio entre la rentabilidad de una empresa y su riesgo. Y podemos decir que la rentabilidad, pues es la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la compañía, tanto corrientes como fijos en actividades productivas. El término es simple de entender, simplemente es la diferencia entre los ingresos y los costos, ¿sí? Entonces es la rentabilidad.
Y el riesgo, pues, es la insolvencia técnica, ¿sí? Riesgo es lo mismo que insolvencia técnica y es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar sus cuentas a medida que éstas vencen. Y es lo que comentaba en un principio, prácticamente desde la introducción, que la empresa debe tener una razón financiera sana entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, es decir, todo aquello que son bienes y derechos de la empresa, sobre todo aquellos los corrientes, a énfasis, que ya son en efectivo o los pueden transformar, ya sea vender o canjear por dinero en efectivo, que esto sea mayor al pasivo corriente, es decir, a las deudas a vencer a corto plazo. Entre mayor sea la diferencia, pues más sana es la empresa, menor riesgo va a tener, pero si tiene más deudas, más pasivo corriente que activo corriente, pues esa empresa puede caer en una insolvencia técnica, ¿sí? Entonces estos conceptos pues son de suma importancia. Y bueno, pues para aumentar, forma de aumentar las utilidades existen dos. Primero, pues ya sea aumentando los ingresos, ¿sí? O la otra forma de aumentar las utilidades es reducir los costos. Y bueno, pues hay en administración en la carrera van a ver un sinfín de estrategias, todas relacionadas con estos dos puntos. Para aumentar los ingresos, bueno, pues hay que incrementar las ventas, hay que incrementar la participación en el mercado. Eso ya corresponde al área de mercadotecnia, que por cierto también ustedes la llevan actualmente, ¿sí? Y para reducción de costos, bueno, pues ya entra el área de finanzas y todas las áreas, ¿no? El área de producción, finanzas, recursos humanos, a través de, pues, reducción de costos de prestaciones, y aunque es muy mala idea, si los empleados tienen prestaciones y se las quitamos para reducir costos, pues eso va a disminuir drásticamente su productividad simplemente por la percepción de injusticia, por la percepción de inequidad. Entonces, hay que tener mucho en cuenta porque recordemos que una empresa es un sistema abierto, que cualquier decisión que se tome en un área funcional va a afectar a otra área funcional e incluyendo a toda la empresa en general. ¿Sí? Cambio en los activos corrientes. Usando la razón entre los activos corrientes y los activos totales, se demuestra que cambiar el nivel de los activos corrientes de una empresa afecta el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Ahorita lo vamos a ver en una pequeña tablita, ¿verdad? Esto que estamos comentando para que quede más claro. Y bueno, y en la presentación, o en la entrega que les hice antes del otro video, en la parte uno, bueno, pues ahí ustedes, bueno, pues analizamos a cierta profundidad, por lo menos nueve razones financieras. Entonces, al hablar aquí de esto de razones financieras, pues ya ustedes más o menos se dan cuenta a qué nos estamos refiriendo. Si ya vieron el primer video, si ya analizaron el primer video. Este tipo de materias requieren análisis, no solamente requieren lectura, sino también análisis, reflexionar, pensar, porque hay muchos conceptos que a veces no se entienden. Yo les recomiendo que si algún concepto no lo entiendan, independientemente que lo podemos ver en la clase en línea, también ustedes vayan obteniendo el hábito de si tienen un concepto no lo entienden, pues lo busquen en internet, en Google, ¿verdad? Y vayan verificando los significados. Se van haciendo así de esta forma el hábito. ¿Sí? Bueno, cambio en los pasivos corrientes. Usando la razón entre los pasivos corrientes y los activos totales, también podemos demostrar de qué manera cambiar el nivel de los pasivos corrientes de la empresa afecta su equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta tablita. Aquí están, digo, ya eso ya les es familiares y ya vieron el video de este análisis de estados financieros. Aquí estamos poniendo solamente dos razones. ¿Sí? Por un lado, la razón de activos corrientes contra activos totales. Y aquí, bueno, pues vamos para fines demostrativos, pues vamos a suponer que el nivel de los activos totales, o sea, esto, ¿sí? No cambia.
los efectos tanto en la rentabilidad como en el riesgo de un aumento o disminución de esta razón, pues es como sigue, ¿verdad? Entonces, no consideramos fijos. Si recuerdan también de economía de las clases de microeconomía, empleábamos una famosa palabrita que se llamaba ceteris paribus, cuando vimos, por ejemplo, la ley de la demanda, que decía que a todo aumento de precios, ceteris paribus, había una disminución de la demanda, o sea, ceteris paribus mientras lo demás permanece constante. Aquí vamos a hacer más o menos lo mismo, en tanto los activos totales para este efecto práctico, los activos totales los mantenemos fijos. ¿Qué pasa si nada más aumentamos los activos corrientes, como dice aquí? Bueno, pues aquí, al hacer esto, ¿qué es lo que sucede? Al aumentar los activos corrientes, aumenta la rentabilidad y disminuye el riesgo. ¿Por qué? Pues la respuesta radica en que los activos corrientes son menos rentables que los activos fijos. Es decir, los activos fijos son más rentables porque agregan más valor al producto que el que brindan los activos circulantes o corrientes, ¿sí? Por ejemplo, un activo fijo, una maquinaria, un equipo, agrega valor al transformar materia prima en producto terminado. El dinero, bueno, pues es dinero corriente, dinero circulante. Entonces, es por eso de esta razón financiera, ¿no? Una disminución, ¿sí? Al aumentar los activos corrientes, disminuye la rentabilidad y disminuye el riesgo también, ¿sí? Y bueno, pues en términos generales, esta razón podemos decir que indica el porcentaje de activos totales que es corriente. O sea, recordemos que los activos, al decir activos totales, también hago la aclaración, a veces doy por hecho que ya manejan estos conceptos, pero bueno, pues estoy seguro que sí, pero no está de más recordarles que los activos pues se dividen de varios tipos. Por un lado están los activos circulantes o activos corrientes. Por otro lado está los activos no circulantes, que incluye aquí el activo fijo, ¿sí? Que son bienes y derechos de la empresa, sobre todo bienes que son adquiridos para uso propio de la empresa y no para ser vendidos, ¿no? Y bueno, pues hay otros activos, ¿no? Activos diferidos, hay otros activos, por ejemplo, las cuentas por cobrar a largo plazo, es otro tipo de activo. Entonces, al poner esta relación entre activos corrientes, entre activos totales, lo que estamos haciendo es la sumatoria de todos los activos que les acabo de mencionar, los divide entre los activos corrientes circulantes, los divide entre todos los activos totales que tiene la empresa. Entonces, le reitero, esta razón indica el porcentaje de activos totales que es corriente, ¿sí? Y por otro lado, tenemos esta otra razón, pasivos corrientes entre activos totales. Y vamos también a suponer para efectos prácticos que los activos totales están fijos. Nada más variamos los pasivos corrientes. Y al aumentar los pasivos corrientes, ¿sí? Aquí está, aumenta la rentabilidad y aumenta también el riesgo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre o esto se debe a que la empresa usa más financiamiento de los pasivos corrientes, menos caros y menos financiamiento a largo plazo. ¿Qué significa? Que está haciendo uso del dinero en efectivo, ¿sí? O de aquellos valores negociables para financiar su deuda a corto plazo. Porque bueno, pues recordemos que una empresa que tiene una necesidad a corto plazo y se financia con deuda a largo plazo, pues lo que está haciendo esta empresa es pues afectando su futuro, por decirlo así. ¿Por qué? Porque está usando fondos ahora que le van a generar muchos intereses a largo plazo, a lo largo del tiempo. Solo cuando existe un periodo de crisis, de recesión económica, bueno, pues no hay otra opción más que, pues, si no hay otra opción más que esa de endeudarse a largo plazo para invertir, satisfacer necesidades en el corto plazo, bueno, pues solamente así es
pues sería conveniente hasta cierto punto, si amenaza la existencia de la empresa. De otra forma, pues no es lo más sano. Les reitero, lo más sano es que con esos activos corrientes la empresa pueda financiar el pago de sus deudas, de su pasivo corriente o deudas a corto plazo. Eso es lo más sano. ¿Sí? Mezcla de financiamiento a corto y largo plazo. Financiamiento espontáneo. Crédito comercial y otros pagaderos y devengados que surgen de manera espontánea de las operaciones cotidianas de la empresa. Financiamiento espontáneo, muy simple de entender, es por la operación normal de la empresa. La operación normal de una empresa es que constantemente está comprando materia prima, comprando inventario de materia prima y está transformando el producto y vendiendo el producto a sus clientes. Entonces, paga a sus proveedores materia prima, le pagan sus clientes, entonces financiamiento espontáneo es el financiamiento incluso más barato para la empresa. ¿Por qué? Porque no genera intereses. Ese financiamiento, por ejemplo, también se le puede conocer o se le conoce como apalancamiento financiero. ¿Por qué? Porque si una empresa le solicita crédito a un proveedor a 30 días, bueno, pues durante esos 30 días va a disponer de ese dinero la empresa para hacer uso de ellos, para pagar incluso otras deudas que tiene a largo plazo. Entonces, el financiamiento espontáneo, perdón, el financiamiento espontáneo es el financiamiento más barato, más económico para una empresa. ¿Sí? Entonces, se le conoce como apalancamiento financiero. ¿Sí? Enfoque de cobertura contra riesgo. Método de financiamiento donde cada activo se compensa con un instrumento financiero aproximadamente con el mismo plazo de vencimiento. Esto es lo que les mencionaba hace un rato. Si una empresa se financia para salir del paso en el corto plazo, pero solicita préstamos a largo plazo, pues ya solucionó su problema de necesidad en el corto plazo, pero eso le va a ocasionar que esté pagando intereses por el costo del dinero a través de un año, 2 años, 3 años, dependiendo del financiamiento a largo plazo. Entonces, lo ideal es, como lo menciona aquí, es hacer coincidir el plazo de utilización de los fondos con el vencimiento de la deuda. Entonces, satisfacer las necesidades a corto plazo a través de deudas a corto plazo y si lo posible, si puedes evitar el endeudarte, pues puedes hacerlo a través de lo que se le conoce como el capital de trabajo, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Financiamiento a corto plazo contra financiamiento a largo plazo. Riesgos relativos implicados. Cuanto más corto sea el plazo de vencimiento de las obligaciones de deuda de una empresa, mayor será el riesgo de no poder cubrir los pagos del principal, ¿sí? Entonces, aquí, cuanto más corto sea el plazo de vencimiento de las obligaciones de deuda, vaya, es obvio, si la empresa tiene que pagar una deuda a muy corto plazo, pero no tiene los medios suficientes, reitero, no tiene el capital corriente suficiente para pagar esas deudas, bueno, pues lo que suele hacer es pues endeudarse a largo plazo. ¿Sí? Compensación entre riesgo y costos. La diferencia en el riesgo entre financiamiento a corto plazo y largo plazo debe equilibrarse contra las diferencias en los costos de interés. Entonces, el que se endeude una empresa a corto o largo plazo, pues también tiene que ver con costos de interés. Les había mencionado, cuando el costo de interés, el costo del dinero se incrementa por épocas de recesión económica, hay una crisis, en una crisis, en una recesión, el costo del dinero sube. Entonces la empresa pues tiene que solicitar menos deuda, endeudarse menos. Entonces debe de equilibrar de acuerdo al costo del dinero o costo del interés, si se endeuda o no se endeuda y a qué plazo lo va a hacer. En una época de donde existe bonanza económica, donde en el ciclo, de acuerdo al ciclo económico, bueno, pues el costo del dinero disminuye. Entonces ahí, pues las empresas en general, pues aprovechan esta etapa, ¿no? Patrones de financiamiento. Podemos poner en tela de juicio el axioma que dice que todos los activos circulantes deberán ser financiados por pasivo circulante, cuentas por pagar, préstamos bancarios, papel comercial, etcétera. Cuando observamos
observamos el incremento permanente que puedan registrar los activos circulantes. Esto, bueno, pues reitero, esto también depende mucho de la situación económica del país. Por eso, bueno, pues las materias de como macroeconomía es tan importante en una situación de donde existe una crecimiento económico sostenido, vaya, pues el costo del dinero es más bajo y bueno, pues lo ideal es financiamiento a través del propio activo corriente o por lo menos tener el respaldo del activo corriente y en una etapa de una recesión o una depresión económica aún más severa, bueno, pues entonces aquí pues aplicaríamos lo que estamos viendo ahorita aquí en pantalla, ¿no? En la diapositiva. Entonces, no siempre lo mejor es financiar, ¿sí? La deuda a corto plazo con activos corrientes. No siempre es la mejor opción. Lo ideal es, pues, guiarse de acuerdo al costo del dinero, de acuerdo al interés que va a estar pagando la empresa. Financiamiento a largo plazo. Para protegerse contra el peligro de no obtener un financiamiento adecuado a corto plazo en periodos de escasez de dinero, el administrador financiero podrá recurrir a los fondos a largo plazo para cubrir algunas necesidades a corto plazo. Es lo que acabamos de mencionar, ya le he reiterado varias veces esto. Entonces, en caso de periodos de escasez de dinero, ¿y a qué nos referimos con periodos de escasez? ¿Cuáles son esos periodos? Bueno, pues repetimos, esos periodos son cuando existe una recesión económica, ¿sí? O una depresión económica, que una depresión económica no es más que, pues, más severa que la recesión aún, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos o ya lo vieron ustedes en la materia de macroeconomía, ¿sí? Financiamiento a corto plazo. Para adquirir fondos a largo plazo, la empresa debe acudir a los mercados de capitales con una oferta de bonos o de acciones, o debe colocar en forma privada obligaciones a un plazo más prolongados entre compañías de seguros, individuos acaudalados, etcétera. Y aquí, bueno, pues aquí está el pero, ¿no? Aquí abajo de lo que dice acá arriba la primera viñeta, en la segunda dice, muchos negocios pequeños no tienen acceso a este tipo de capital y se ven forzados a depender enormemente de los préstamos bancarios y créditos comerciales a corto plazo, afectando pues profundamente sus finanzas, ¿sí? Entonces, una empresa pequeña, mediana, pues generalmente no cotiza en bolsa, no va a emitir acciones, no va a solicitar préstamos en el mercado de capitales. Entonces, pues ellos están limitados al crédito bancario, ¿sí? A créditos comerciales a corto plazo e incluso a afectar su propio capital contable, ¿no? Entonces, y esto me ha tocado ver negocios, por lo menos una empresa, que bueno, pues estuvo al borde de la quiebra y que a la fecha no se recupera por afectar pues parte de su capital contable y además solicitar préstamos bancarios donde el costo del dinero era sumamente alto y bueno, pues esto afectó profundamente su liquidez, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es sumamente importante tomarlo en cuenta. Pues muy bien, pues hemos llegado al final de esta presentación. Yo espero que, bueno, pues haya quedado claro el tema y bueno, pues estudienla, lean, hagan sus anotaciones. Ya el próximo domingo estaremos viéndonos para retomar la clase. Bueno, pues gracias y hasta la próxima.